20, 25 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Bien, ha habido una noticia que realmente ha sido más que escabroso y vamos a tratar de tocarlo con el mayor respeto posible porque es un hecho lamentable, pero que tenemos que dar a conocer. En Bolivia se ha sucedido un hecho particularmente en Santa Cruz, donde una niña de 11 años está transitando un embarazo de 5 meses. Es decir, ya cada uno sabrá que el caso por sí mismo demuestra una sensibilidad por encima de lo normal. El hecho claramente que fue perpetrado, claramente por un abusador, estamos hablando del padre del padrastro de esta chica. ¿Cuál es el tema de fondo? Que la niña ha exteriorizado su voluntad de querer transitar el embarazo a término. Sin embargo, las fuerzas del Estado, junto a organizaciones feministas, la han llevado a un determinado hospital que no tengo el nombre todavía porque ha habido movilización en el medio. Y aquí ha aparecido gente, lo voy a citar expresamente, como el director de la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia, que es José María Velasco, como también organizaciones feministas. Estoy pensando rápidamente en la Casa de la Mujer, todo esto en Santa Cruz, sosteniendo que a partir de una sentencia judicial en dicho país, a partir de lo que para ellos es la sentencia 206, ya no es posible discutir si se tiene que respetar o no la voluntad de la niña. Lo que hay que hacer es literalmente aniquilar esa vida indefensa que lleva en su vientre. Todo esto bajo la idea de que, o al menos es bajo el postulado, de que hay un peligro en la vida de la niña. Es que hay un tema a discutir, porque ciertamente yo no voy a negar que sería un tema muy complejo de resolver, un tema muy escabroso que incluso muchos espacios pro vida no se animan todavía a opinar, porque claro, tienen que tomar una posición y hoy parece que la corrección política no es solamente para el progresismo, pero lo cierto es que es verdad que puede haber un peligro en la vida de la niña. Esto no lo desconozco. Es verdad que es una vida inocente que se ve totalmente afectada pensando solo en la niña, sin tomar en cuenta todavía el niño por nacer. Pero, de hecho, en un embarazo tan avanzado, también peligra la vida de la madre. También. Según lo que me acaban de informar, estamos en este momento lunes 20-30 horas. Ya habría comenzado a inducirse el fin, entre comillas, de este embarazo. Soy cuidadoso con las palabras porque sé cómo funciona el sistema de censura. El fin de este embarazo mediante medicamentos. Esta es la última información que yo tengo. Otra información que yo tengo es que este padre de su padrastro ya habría abusado en el pasado de otra niña. ¿Qué es lo que importa rescatar acá? En primer lugar, no se está escuchando a la niña. Yo digo esto porque estos mismos grupos ideológicos, cuando se trata de un niño de 5 años que quiere cambiar, entre comillas, de su género, es palabra sacra. Es como que tiene toda la autonomía para saber qué le va a hacer bien o no a su cuerpo, en el presente y en el futuro. Desconociendo, por ejemplo, las estadísticas de cómo estas personas terminan con su vida psicológicamente mal y terminan voluntariamente con su vida, no puedo decir esa palabra que empieza con S, a cierta edad, digamos. Es como que esta parte ellos la obvian. Lo importante es que el niño en materia sexual puede elegir ya a los 5 años. Ahora, cuando se trata de simplemente respetar una vida que lleva en su vientre, bien si no el instinto materno, porque es una niña de 11 años, bien si no el instinto de querer resguardar esa vida. O sea, de un dato menor. O sea, yo creo que en ese sentido, y me voy a separar un poco lo que es normalmente la línea editorial de este equipo. Le pido perdón si por ahí me voy un poco de lo que es la línea editorial de este grupo de trabajo, pero cuando a veces hablamos de lo que es la lucha del bien contra el mal, nos referimos también a esto. Se ataca siempre la vida inocente porque allí es donde radica el bien. O sea, no se ataca a gente que ya está corrompida, porque el mal ya actúa ahí.
se ataca justamente en ese punto, digo, para que tomemos conciencia que hay un orden sobrenatural más allá de lo que se ve en el mundo sensible. Y lo que ha pasado ahora en Bolivia es que particularmente el episcopado de dicha nación han sido los principales agentes en defensa de las dos vidas. Se han comprometido públicamente el episcopado católico en Bolivia a proveer el sustento material, educativo, de guarda para las dos vidas. Pero lo importante es que se resguarden ambas vidas. Digo, qué importante obra de caridad, mientras el propio Estado ha secuestrado y mantiene en contra de la voluntad de la niña en un hospital en este momento, porque ella ha demostrado que su voluntad de querer irse, y el Estado le dijo, no, con las fuerzas policiales se queda en esa habitación, con la complicidad de las organizaciones feministas, todas financiadas públicamente, el sector privado queriendo cuidar ambas vidas, cuando tendría que ser función del cuerpo político el resguardo. Es decir, el mismo cuerpo político que no pudo salvar a esa niña, ahora encima va a encargarse de aniquilar a otro niño que lleva en su vientre. Y para no extender tanto, porque quería transmitir esta noticia, esta pequeña reflexión, a mí a veces me preguntan, ustedes los que son pro vida, ¿qué proponen? Yo hace mucho dejé de usar la categoría de pro vida porque no quiero caer en un reduccionismo muy profundo, y creo que ser pro vida es más complejo que solo oponerse a ciertas prácticas inducidas. Hoy ser pro vida no es tener el merchandising del pañuelo celeste, sino realmente decir, bueno, quiero trabajar para generar una comunidad sana, entregar mi vida a un fin mayor que no sea solamente criticar a la feminista en Twitter. Coincido. Es un tema que tenemos que desarrollar en algún momento, un debate que se debe dar internamente. Pero digo, hay una diferencia, y cuando se nos pregunta, ¿ustedes qué hacen? De hecho, si vemos en Argentina, veamos quiénes fueron los espacios políticos que votaron en su momento en contra de la prisión efectiva, en contra de abusadores, quiénes fueron particularmente los que se votaron en contra del registro de abusadores, porque todo esto se podría haber estigmatizado, pero estas mismas feministas son las que tiempo atrás, digo en Argentina, en Bolivia y en el mundo, tenían esa tesis típico de la izquierda posmoderna de no estigmaticemos a nadie. Claro, siempre van a estar al lado del abusador. Y se demuestra en esta ocasión, una vez más, de que están del lado del abusador. ¿Por qué? Porque ellos también están abusando. Están abusando de la niña en contra de su libertad, en contra de escucharla, porque digo, si se tratase de un varoncito de 5 años que quiere mutilar su cuerpo, estarían a su favor. Cuando se trata de una mujer que no quiere que toquen su cuerpo, a ella no importa. Es curioso, ¿no? Sí. Cuando el varón quiere mutilar sus genitales, ellos los apoyan. Cuando la mujer le está diciendo una máxima para nuestros amigos liberales, que le está diciendo, hands off, con mi cuerpo no te metas, mi cuerpo, mi decisión. Cuando la niña está diciendo mi cuerpo, mi decisión, no. Ahí lo que importa es prevalecer la agenda ideológica. Esto es una esquizofrenia terrible en el sistema. Y el hecho de que la que está encerrada contra su voluntad es la niña y no el abusador. Exactamente. No, y de hecho hubo una noticia, pero no puedo corroborar las fuentes. Me hicieron llegar, esto no está corroborado, lo que vengo diciendo hasta ahora está todo corroborado, esto no, de que en principio no estaría todavía detenido el abusador, siendo que se sabe quién es, todavía no, o se ha dado la fuga o simplemente todavía no han librado. Muestra el fracaso social absoluto que vive este mundo, ¿no? El fracaso del mundo directamente. Y ellos son los cómplices de la izquierda y todo esto que vos venís nombrando, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces lo que yo noto es particularmente, es decir, nosotros proponemos, lo hemos dicho siempre, o al menos creo yo que el espacio conservador en ese sentido siempre ha sido proclive a penas drásticas contra los abusadores. No podemos decir ciertas palabras, pero bueno, cualquiera que sea padre de familia como yo me va a entender qué es lo que haría uno con este tipo de gente, porque de hecho ya la psicología ha demostrado que hay ciertas tendencias que son irrecuperables. No es mi función como padre, no es mi función juzgar a nadie. Mi función es simplemente que se conozca con el creador y que él lo juzgue. Aunque los datos muestran la reincidencia. No, claro, pero justamente yo a los abusadores no los juzgo, ¿eh? Mi función es simplemente que si llega a pasar en mi familia, es que se encuentre con el que realmente lo va a juzgar, que esté cara a cara allí con Dios y que rinda sus cuentas. Mi función es acercarlos, no emito yo el juicio.
Pero digo, qué situación tan delicada, porque digo, hay una niña de 11 años, ¿cómo llegamos a ese extremo? Por eso quiero cerrar con esta reflexión. Creo que en algún momento, antes de andar trabajando y criticando y movilizándose siempre de un lado y del otro, en decir ustedes los pro vida, ustedes los pro choice, en algún momento tenemos que empezar también a tratar temas un poco más profundos, particularmente las familias ensambladas. Yo sé que esto va a ser el gran odio de cierto espacio liberal que va a decir, ustedes con sus matrimonios y ese círculo comunista que han formado, no hay nada más comunista que el matrimonio porque la oferta del sexo y del mercado, todo bien con lo que quieren decir. Pero yo trabajé muchos años en una fundación contra el abuso sexual infantil. Les puedo asegurar con estadísticas, que cuando se dan los abusos intrafamiliares, más del 78% son por familias ensambladas. Son personas que se han divorciado y ya sea por uno por despecho, otra por despecho, no importa acá en este punto, aunque si hay una tendencia, no lo quiero decir porque ya sé que ahí se termina de arruinar mi canal, pero digo, hay una tendencia de permitir que ahora cualquiera ingrese a la casa. Digo, es curioso, pero de repente las llaves de la casa desaparecen y ya cualquiera entra para llenar ese vacío, ese despecho, porque el hombre que fue un infiel yo le voy a pagar con la misma moneda, porque la mujer que hizo cualquier cosa yo le voy a devolver el mismo favor. Aunque no es tan así, de hecho normalmente se da más con la familia ensamblada. Cuando ingresa un padrastro es donde el 78% de los abusos intrafamiliares suceden con familias ensambladas. El 78%. Son estadísticas. En todo caso podemos discutir la fuente de las estadísticas y si alguien me demuestra que no es así, yo cambio, no tengo ningún problema en decir, bueno, la fuente que yo tenía, con la que trabajamos, está desactualizada, hay que actualizarla. Háganmela llegar. Pero van a ver que siempre está el tema de la familia ensamblada y un tema que nadie se anima a cuestionar, porque es más fácil, curiosamente, criticar a las familias conservadoras que llevan 80 años de casa, donde estos casos no sucedían con la misma tendencia que sí suceden ahora, donde se ha hiperestimulado la actividad sexual en menores, adultos infantilizados que no asumen la responsabilidad de sus actos, donde ya no hay una diferencia con el otro, sino lo que hay es una cosificación del otro. Y acá están las consecuencias. Y acá estamos viendo la cultura tanática. A un crimen lo van a solucionar con otro crimen. Y cierro con esto, para no extender más. A lo que me preguntan, y esto lo respondo en mi libro mucho más desarrollado, ¿qué sucede con los casos de abuso? Hay una teoría de Judith Thompson, que es una filósofa liberal en términos anglosajones, que escribe A Defense of the Abortion en 1961, en defensa del aborto en 1971, donde plantea el caso del violinista, donde dice, bueno, imagínense ustedes que son pro vida, son secuestrados por un grupo de fanáticos para estar encerrados 9 meses en una cama, proveyéndole sangre a un violinista muy famoso que necesitaba una transfusión. Después de 9 meses son liberados. Básicamente decir, en contra de tu voluntad te hacen llevar un embarazo. Este es el caso que se está mostrando en este ejemplo. Dos detalles. Primero, lo que esta filósofa nunca supo entender, se ve por lo visto que no era su fuerte el pensar realmente, porque hoy cualquiera tiene el título de pensador, digamos. Ha sido muy gratuito elevarle la categoría de pensador a esta mujer. Lo que no está diciendo es que en realidad, ¿quién comete el acto? ¿El secuestro o el abuso? Uno diría el secuestrador o el abusador. Y está bien que así respondan. ¿Por qué? Porque quien secuestra o quien abusa, con este paralelismo, es un agente moral. ¿Qué necesita un agente moral? Discernimiento, intención y libertad, a partir de lo cual la inteligencia del hombre se adecua o al bien o al mal. Sin embargo, el niño concebido no posee agencia moral. El niño concebido es inocente. Si ustedes ven cada conferencia que he dado, jamás dije es una vida buena la que lleva en su vientre. Yo siempre digo es una vida inocente. ¿Por qué es inocente? Porque no cometió ningún acto malo, tampoco cometió ningún acto bueno. Simplemente existe. Simplemente es con todas las prerrogativas que le corresponde. Y en el devenir de su vida, tomará acciones buenas o tomará acciones malas. Pero en ese acto es inocente, no cometió ningún delito, ningún crimen. Sin embargo, lo que hace el sistema actualmente es, el sujeto X daña al sujeto Y y el sujeto Y despliega sus fuerzas
para tomar venganza en contra del sujeto Z que no tuvo participación en el hecho. En todo caso es consecuencia del hecho. Y para que la gente lo pueda entender, supongamos yo con 2 metros y 110 kilos entrenando artes marciales, empujo porque soy más fuerte a Ramiro, que es más chico de cuerpo que yo, adentro del jardín de Alejandro. Que yo haga abuso de mi fuerza y él caiga en el jardín de Alejandro no habilita, al menos para nadie que sea racional, a que salga Alejandro y le dé un escopetazo a Ramiro porque dice, entró en mi propiedad, es mi cuerpo, es mi propiedad, salir acá, cuando él es inocente. Ninguna persona racional le diría, tenés ejercicio pleno, absoluto sobre tu propiedad, sobre un inocente, no es que entró un delincuente. En todo caso, curiosamente el progresismo, el delincuente lo protege, ¿no? Al inocente sí le dispara. Ahora, ¿quién racional me diría, Alejandro tiene derecho a disparar una escopeta en contra de un inocente que fue obligado a ingresar a una propiedad a la que no quería ingresar? Nadie racional diría esto, nadie racional. Salvo algunos talibanes con algunas banderas media raras que no son argentinas, que sí andan defendiendo estupideces como esta, porque están incluso debatiendo conmigo. O sea, esto me lo han defendido en algunos debates que están en mi canal, digo. Pero sacando estos extremistas que han hecho de la libertad un fin y no un medio, en general una persona racional no defendería que alguien racional dispare a un inocente. Y es lo que están promoviendo en Bolivia en este momento. Es lo que está pasando en Bolivia. Están aniquilando a un inocente y ya a una mujer, o una niña, perdón, corrijo, una niña. A una niña que ya fue abusada, que se quebrantó algo allí, que ya hay un daño concreto, ¿cómo responde el feminismo? La vuelve a abusar, la vuelve a privar de su libertad, como está pasando en este momento, vuelven a ignorar su deseo, vuelven a ignorar sus derechos. Hoy el feminismo está justamente revictimizando, pero no ni siquiera revictimizando, están cometiendo otro delito más, no es que le están haciendo recordar el abuso. Están abusando efectivamente de una niña de 11 años. Y esto hay que decirlo como es. Hoy el feminismo y el Estado boliviano están abusando de una niña de 11 años. Y esta es la realidad. Uno diría, hay que salvar la vida de la niña porque está en peligro. En todo caso, si hay que hacerlo, que es un debate filosófico, si hubiera que hacerlo, que podemos discutirlo tranquilamente, porque insisto, yo entiendo que es una vida que está en peligro, los mecanismos de retenerla en contra de su voluntad no es claramente una alternativa. Los mecanismos de no escucharla, ni siquiera atenderla en forma digna, porque hay que ver dónde está, eso yo tengo las fotos, dónde está en este momento encerrada, no es una forma de tratar a una niña de 11 años. Y de esto el feminismo no se está haciendo cargo. Están más preocupados por salir en cámara que por cuidar un embarazo vulnerable. ¿Por qué llegó a esa instancia? Porque justamente han promovido la ruptura de las familias que han generado esta situación. Y de esto no se hacen cargo. En todo caso, todas las opciones son peligrosas, las opciones que se tomen de ahora en adelante. Sumado a eso, porque, a ver, recordemos qué sucede en Argentina con el caso de Keila Jones y qué sucede, casi sucede con el caso del doctor Rodríguez Lastra. Keila Jones, en 2 vidas, terminaron ambas, una en un ataúd y una en una bolsa de residuos patógenos. Con el doctor Rodríguez Lastra, las 2 se han salvado. Curiosamente, Rodríguez Lastra, que salvó las 2 vidas, condenado. Y los que participaron en el caso de Keila Jones, donde un ataúd y una bolsa de residuos patógenos, aplaudidos por el feminismo. Hoy ser feminismo es ser mala persona. Hoy estar del lado del feminismo es de mala persona. Así de simple. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y hasta la próxima.